Soy yo quien habla. Mi nombre es la Santa Biblia. También soy conocida como la Palabra de Dios o las Sagradas Escrituras. Dios inspiró, es decir, dictó por medio de su Espíritu Santo a aproximadamente 40 hombres en el transcurso de 1600 años para que escribieran lo que ahora se conoce en español como la Santa Biblia. Aunque muchas de estas personas no se conocieron entre sí, lo que escribieron está íntimamente relacionado y tiene una gran unidad de pensamiento. Mi propósito principal es dar a los hombres el conocimiento y la sabiduría necesarios para alcanzar la salvación por la fe en Cristo Jesús, como lo expresa el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 13, versículos 15 y 16. Y que desde tu niñez has conocido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Yo fui creada para dar a conocer quién es el verdadero Dios y quién es el único mediador entre Dios y los hombres, que los hombres y mujeres de todas las edades en la historia del mundo sepan que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengan perdón de pecados y vida eterna. Mi intención en esta oportunidad es compartir con ustedes por algunos minutos temas importantes, los cuales a través de las edades han inquietado a la mente humana y han llevado a los hombres a realizar investigaciones y estudios exhaustivos tendientes a descubrir y revelar el gran misterio de todos los tiempos. Esto es, ¿cuál es el origen de todas las cosas? El origen del ser humano, el porqué de nuestra existencia. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué tiene que ver todo esto con la realidad de la existencia de Dios? Todos los seres humanos creen en la existencia de un ser superior, todopoderoso, al que se debe honrar y reconocer. Guiados por el uso de la razón, muchos han establecido diferentes maneras de explicar la existencia y actividad de este ser extraordinario. En algunos ambientes se les llama el ser supremo, el ser superior, el gran arquitecto del universo. Aún se le llama Dios, pero sin reconocer su carácter personal. Lo describen como una fuerza en el universo o una energía impersonal. Por obra de Él mismo, Dios ha dado al ser humano dos formas de conocer acerca de Él. A esto se le llama el conocimiento natural de Dios, el cual es por medio de la naturaleza y por medio de la conciencia humana. Es decir, una forma externa y otra forma interna. ¿Quién no ha disfrutado de las maravillas de la naturaleza? ¿Quién no se ha preguntado alguna vez cómo es que el ciclo de la vida se cumple una y otra vez de una manera tan precisa? ¿Cuántas veces no nos hemos maravillado tratando de descubrir acerca de la fuente de la cual proviene todo, en un sistema tan bien estructurado como es el comportamiento de todas las criaturas y cosas que componen el universo, y principalmente los seres vivos? Por otro lado, ¿quién no ha escuchado aquella vocecita que le dice cuando ha hecho algo que no es correcto? Aunque no nos declaremos como religiosos, siempre en nuestro interior hay algo que nos hace conocer la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. A esto se le llama la conciencia humana. La naturaleza y la conciencia humana son medios por los cuales Dios ha dado al ser humano lo que se conoce como el conocimiento natural de Dios. De alguna manera, este conocimiento nos declara que existe un Dios que es todopoderoso y santo. Sin embargo, este conocimiento es limitado.
porque no nos revela quién es el Dios verdadero, ni tampoco nos presenta a Dios como un ser personal. El conocimiento natural es dado por Dios a todo el mundo, con el propósito que los hombres le busquen y se acerquen a Él. Por mi medio, es decir, por medio de su palabra, Dios da a los seres humanos lo que se llama el conocimiento revelado de Dios. Como decía anteriormente, Dios, por medio de su Espíritu Santo, inspiró a mis escritores para que pusieran al alcance de todo ser humano el medio por el cual todo el mundo pueda conocer al Dios verdadero y saber cuál es su voluntad para con la humanidad. En mis páginas se puede conocer al Dios verdadero por sus atributos, los cuales se describen a todo lo largo y ancho de ellas. Por medio de las descripciones que se dan, el lector puede aprender que el Dios verdadero es todopoderoso, que está presente en todas partes, en todo momento, que es eterno, es decir, sin principio ni fin, que todo lo sabe, que es lleno de gracia y misericordia, que es santo, es decir, sin pecado y en contra del pecado, que no cambia y que es la expresión más exacta del amor. Otra de las cosas importantes acerca del Dios verdadero es que solo es uno. El profeta Moisés escribió en el libro de Deuteronomio 6:4, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El ser que se ha revelado en mis páginas como Dios es único. Es decir, no existe nada ni nadie con lo cual se le pueda o se le deba comparar. Algo que hay que tener en cuenta es que, aunque en esencia Dios es uno, hay en el ser divino tres personas, de majestad, poder y autoridad coigual. En el libro de Génesis 1:26, cuando Dios decide crear al ser humano, leemos estas palabras: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este texto y otros en el Antiguo Testamento, en los cuales Dios se expresa a sí mismo en forma plural, nos da la base para también aprender que, aunque Dios es uno en esencia, hay en el ser divino más de una persona. En el Nuevo Testamento, esta idea se aclara y se puede apreciar mejor en textos tales como San Mateo 3, 13 al 17, San Mateo 28, 19 al 20, Segunda de Corintios 13, 14, en los cuales vemos que en Dios, siendo uno en esencia, hay tres personas formando la majestad divina. Estas personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas en un solo Dios. No tres dioses o tres partes de un Dios formando una entidad divina, sino tres personas de majestad, poder y autoridad coigual. No subordinados unos a otros, sino tres personas de carácter individual, pero de unidad esencial. Hubo un tiempo en la historia de la iglesia cristiana en que la enseñanza del Dios Trino, es decir, tres personas en un solo Dios, fue atacada por algunos que, dejándose guiar por su propia razón, trataron de explicar mediante la lógica humana el misterio de la Trinidad de Dios. Agotados sus recursos, no tuvieron más que declarar erróneamente que, puesto que para ellos este misterio de Dios no era humanamente explicable, por lo tanto, la Trinidad de Dios no podía ser. Su error fue querer encontrar una explicación satisfactoria para la razón humana de una verdad que solo pertenece a la mente infinita de Dios. La enseñanza sobre la Trinidad es algo que solamente se puede reconocer, aceptar y explicar por medio de la fe.
Los defensores de la fe verdadera establecieron confesiones de fe, las que hoy conocemos como los credos. La palabra latina credo quiere decir en español yo creo, y su contenido es una breve descripción de la fe cristiana basada en mi testimonio. Esta confesión de fe fue expresada de tres maneras diferentes. Una para defender principalmente la doctrina de la Trinidad, llamado el credo de Atanasio, otra llamada el credo niceno, la cual fue establecida para defender el carácter divino de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Y la otra, una confesión más breve de uso frecuente entre los fieles cristianos, el cual conocemos como el credo de los apóstoles. No porque haya sido escrito por los 12 apóstoles, sino porque está basado en el testimonio de ellos, plasmado en mis páginas. Quiero compartir en esta oportunidad con ustedes, estimados estudiantes, una información muy importante, puesto que el credo de los apóstoles forma parte de nuestros oficios en la adoración dominical. Será muy útil conocer su significado y la importancia que tiene como testimonio de la fe cristiana. Compuesto de 3 artículos en los cuales se refiere a cada una de las 3 personas de la Santa Trinidad, el credo de los apóstoles empieza, lógicamente, por el principio, presentando la obra de la creación y la persona de Dios, el Padre.